buenas noches. De nuevo aquí en Educación Tributaria Paso a Paso. Y hoy con un invitado de lujo, el doctor Ricardo Rodríguez Silvero. Muchas gracias, Ricardo, por asistir a nuestra invitación y aceptar nuestra invitación para hablar de los incentivos a las microempresas. No se olviden de darnos me gusta en mi fanpage, Nora Ruotti, figura pública, y ahí podrán ver los videos en vivo y también novedades tributarias y empresariales, donde también compartimos las importantes novedades que vos nos das día a día, semana a semana, a través de la prensa y tu página web, Ricardo. Y justamente allí salió un artículo importantísimo, exonerar impuestos a las microempresas, y nació la idea de poder compartir contigo este programa. ¿No podés hablar de qué se trata esto de exonerar impuestos y justamente cuál es esta ley que rige a las pequeñas empresas? Sí, cómo no. Antes que nada, es un gusto estar contigo, Nora. Saludos a la teleaudiencia también. El tema de las microempresas siempre ha sido sumamente interesante, se ha hablado muchísimo. En Paraguay existe algo así como una sabiduría popular sobre las microempresas. Se saben que son numerosísimas y si se las junta con las pequeñas empresas y con las medianas, representan algo así como 93% del aparato productivo. Es decir, estamos hablando de la inmensa cantidad de unidades de producción en nuestro país. Pero la esta más noche, importante y la que suelen dar más fuente de trabajo, ¿verdad? Exactamente. Pero esta noche vamos a hablar de las microempresas, que son también multitudinarias. Son las más pequeñitas, son las más pobres, son las más desatendidas. Casi todas están en informalidad total. Entonces, no califican para conseguir créditos, por ejemplo. La asistencia técnica no les llega y muy pocas pueden hacer uso de los beneficios que anuncia el Ministerio de las Microempresas, que es tener una cédula MIPYME, ¿no? Con esa cédula MIPYME supuestamente se agilizan los trámites. Pero el problema no está tanto en los trámites, sino en la asistencia crediticia y en la asistencia técnica, que son casi inexistentes para las microempresas. Te comento algo. En el año 2011 le teníamos al proyectista la ley, esta que tenemos en pantalla, la ley 4.457 para las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, que justamente, bueno, anunciaba una cantidad de beneficios, una cantidad de cuestiones laborales, incentivos impositivos para que puedan surgir esto. En la realidad, ¿en qué quedaron eso y cómo se fue desarrollando, Ricardo? Bueno, tenemos la ley 4.457 del año 2012, que es la ley de MIPYMES, ¿verdad? A eso le acompaña un decreto reglamentario. Lo que se puede decir que, a pesar de la buena intención de los proyectistas, entre ellos se encuentra gente prominente como por ejemplo la abogada Pilar Callizo, que fue una de las proyectistas, y mucha otra gente interesada en que las microempresas surjan, ¿verdad? Después quedamos todos con la sorpresa que la ley que fue sancionada y promulgada es contradictoria en los beneficios que se va a otorgar a las microempresas, sobre todo en la parte más importante, que es la supuesta exoneración de impuestos. Hay un artículo en esa ley que dice que las microempresas están liberadas de impuestos. Sin embargo, a continuación dicen que tienen que pagar el IVA, el IRASIS, el impuesto a la renta del pequeño contribuyente, desde luego, ¿verdad? Y todos los otros impuestos que son claves tienen que ser pagados por las microempresas. No solamente eso, hasta el impuesto inmobiliario. Todo tiene que pagar. Entonces, para que no digan que no se les pone nada a favor, utilizan una frase que es realmente para matarse de risa. Dice, los municipios podrán otorgarles a las microempresas algunas liberaciones en términos de tasas y contribuciones. Es decir, las exoneraciones anunciadas no existen. No existen. Pero sí hay que decir que hay el régimen especial que está dado por la renta del pequeño contribuyente y también para los pequeños productores agropecuarios, que tiene una exoneración cuando se facturan menos de 60 millones de guaraníes, es bastante favorable, pero lo que más requieren, creo yo, es dinero para poder desarrollar sus actividades. Porque si andan bien, no van a tener problemas de pagar 3%, que es la carga de la renta del pequeño contribuyente. Pero el problema es estos incentivos que justamente se
se acordaban. Si nos recordás, Ricardo, ¿quiénes son los que se consideran microempresas? De acuerdo con la definición que da la ley, son aquellas unidades de producción que tienen hasta 10 empleados. Y también el otro criterio es la facturación. Los que anualmente facturan hasta 500 millones de guaraníes son considerados microempresarios. Acá hay una cuestión sumamente interesante a ser tenida en cuenta, Nora, y es que hay dos leyes vigentes en el país. Una de ellas es la ley 5061 del año 2013, que tiene que ver con el IRAGRO, sí. Y la otra es la ley matriz de la reforma tributaria, sí. La ley 2421. En ambas leyes existe un régimen especial de exoneración para gente pequeña. Sí. Por ejemplo, en el caso del IRAGRO y con esa ley 5061, todos los que perciben ingresos anuales inferiores a 36 salarios, sí, mínimos no son contribuyentes, por lo tanto no necesitan tener RUC, están liberados de todos los impuestos. ¿Y ahí cómo consiguen el crédito? Eso vamos a discutir posteriormente, pero sí, lo que quiero decir es, ya que existe una ley así, esta ley podría ser también homologada para los microempresarios, ¿verdad? Claro. Y se puede decir, todos aquellos que no llegan a hacer una facturación anual superior a 74,5 millones de guaraníes, y deberían estar liberados también, solamente para ser justos en términos de sectores económicos. Tienes toda la razón, Ricardo. ¿Por qué? Porque el microempresario que se dedica a la parte comercial o industrial, sí o sí, desde cualquier monto de la facturación, tiene que inscribirse en la renta del pequeño contribuyente, mientras que los productores agropecuarios sí tienen esa exoneración. Eso es un buen tema para tocarlo en la próxima reforma tributaria. Exactamente. Hay otro tema a considerar. También los potenciales contribuyentes del impuesto a la renta personal que no llegan a 36 salarios mínimos al año, que es el rango no incidido, sí, están también liberados de impuestos. También. Es decir, existen dos leyes por las cuales a los pequeñitos que no llegan a 74,5 millones de guaraníes al año están liberados de impuestos. Bueno, lo mismo tendríamos que hacer valer para las microempresas. Claro. Ahora, ¿qué te parece si a la vuelta del corte me hablas? ¿Cuáles son los beneficios que esta ley hipotéticamente les brinda? ¿Cuál es la realidad? ¿Y cuáles son los problemas que tienen las pequeñas empresas, que son una unidad productiva importantísima de nuestro país, para que sean fuertes y sobre todo legales? Porque el problema es que si vos no sos legal, es imposible acceder a los mercados. Exacto. Y sobre todo acceder al crédito. Cierto. ¿Qué te parece si a la vuelta del corte continuamos con más educación tributaria paso a paso, hablando justamente de los supuestos incentivos de las pequeñas empresas, MIPYMES, y además cuáles serían algunas recomendaciones? Una de ellas ya nos dio el doctor Rodríguez Silvero, equiparar justamente las exoneraciones de este sector a las que están dadas hoy al sector agropecuario. A la vuelta del corte continuamos con más educación tributaria paso a paso. Facultad Fotrien convoca a los profesionales contadores y auditores a la maestría en impuestos y auditoría, habilitada por el CONES por la resolución 191/17. Interesados en postularse para las becas parciales año lectivo 2018, enviar datos a becas@fotrien.edu.pi o www.ruoti.com.pi. Muy bien, y continuamos aquí en Educación Tributaria Paso a Paso con un invitado de lujo, el doctor Ricardo Rodríguez Silvero, hablando justamente de los incentivos a las microempresas, viendo si es que esta ley está funcionando y también algunas propuestas para poder justamente solucionar el tema. No se olvide de suscribir a nuestro canal YouTube, Educación Tributaria Paso a Paso, YouTube, y se van a sortear semanalmente 3 libros a los nuevos suscriptores de nuestro canal YouTube. Bueno, Ricardo, ¿cuáles son los beneficios que habla la ley? Y al final, estos beneficios, ¿en qué ámbito se dan? Y después nos contás del dicho al hecho, ¿cómo van? Así es. Bueno, si vamos a hablar de beneficios tributarios, no existen tales.
La ley los anuncia, pero el párrafo siguiente los elimina. Entonces quedan prácticamente sin incentivo tributario. Entonces lo que hay que ver es qué es lo que ellos pueden recibir, así como está escrita la ley y el decreto. Bueno, ellos tienen acceso ahora a una cédula MIPYME, se llama, y gracias a esa cédula ellos tienen derecho, por ejemplo, a la agilización de los trámites. Me están diciendo los del Ministerio de Industria y Comercio de que existe un grado de inscripción con cédulas MIPYME que es considerablemente alto, es decir, se están empezando a formalizar ya con el solo anuncio de la agilización de los trámites. Claro. Pero después hay mucho que hacer todavía en materia de asistencia técnica. ¿Cuáles son las microempresas que están recibiendo asistencia técnica? Y son poquísimas. Entonces, la otra cuestión que queda por analizar es qué pasa con los créditos. Bien, el problema de los microempresarios es que como son tan pequeñitos y tan pobres y tan informales y no tienen acceso normalmente a los créditos, ¿verdad? Entonces, por eso la cédula MIPYME. Pero también hay que saber que estos microempresarios están distribuidos por todo el país, no es que estén concentrados en Asunción, ¿verdad? Y que hay zonas de la República en las que no llegan los créditos para los microempresarios. Y aquí es que es conveniente llamar la atención sobre la existencia de las cooperativas de ahorro y crédito, que están presentes literalmente en todo el país. Incluso tienen mayor alcance geográfico que el Banco Nacional de Fomento y que el Crédito Agrícola de Habilitación. Y es más fácil conseguir los créditos. Aquí tenemos en pantalla viendo, Ricardo, el capítulo 5 del apoyo financiero, acceso al crédito, créditos preferenciales, creación de nuevos mecanismos alternativos de financiamientos para pymes, que en realidad entonces esto no está funcionando como tendría que funcionar, ¿verdad? Y no está funcionando como tendría que funcionar, pero yo veo que en materia de créditos existe algo así como una compensación que es posible, pero no gracias a la ley y a su decreto, y tampoco gracias al Ministerio de MIPYMES, sino a la existencia de las cooperativas de ahorro y crédito. Y es que la inmensa mayoría de los socios de las cooperativas de ahorro y crédito son también microempresarios. Claro. Entonces, si estos microempresarios no forman parte de una cooperativa de ahorro y crédito, se pueden hacer socios de ellas, claro, porque lo que se aporta es poquísimo, y entonces en forma indirecta sí tendrían acceso al crédito, pero no del Banco Nacional de Fomento o del Crédito Agrícola de Habilitación, sino de una cooperativa. Pero existe otro camino, Nora, que es sumamente interesante. Cuando los microempresarios, por razones varias, constituyen un grupo natural que se ve con frecuencia, que están todos más o menos cerca, ellos pueden constituir también una asociación legal que les haga alcanzables para los créditos. Es decir, vos estás proponiendo de que solos va a ser muy difícil. Solo va a ser difícil. Que los créditos, en primer lugar, no llegan porque muchas veces no se reúnen los requisitos. El mismo hecho de no tener cédula tributaria y estar exonerado hace que no califique para una gran cantidad de créditos, ¿verdad? Sería tipo los famosos clúster agrícolas, que es un sector... Eso ya tiene otra significación. En este caso particular de los microempresarios... ¿Cómo sería la figura jurídica? Sería una asociación. Una asociación de microempresarios. Eso es importante. Con personería jurídica, si es necesario, pero probablemente se pueda también en una fase de transición constituir algo así como una sociedad simple. Eso hay que ver si se puede hacer legalmente. Pero lo que sí está claro es que si los microempresarios se constituyen en una asociación legal, pueden ser acreedores de asistencia crediticia. Claro, claro. Y se pueden aplicar ahí varios métodos también. Se podría nuclear también en una cooperativa especial, Ricardo. Y ese sería el próximo paso. Pero antes de que lleguen a la cooperativa, ellos podrían recibir incluso un crédito mayor y hacer de ese crédito el sistema revolving, como dicen en inglés. Sí. Es decir, que la asociación se hace responsable del crédito, pero los asociados, que son los microempresarios, se dan entre sí partecitas de ese crédito y la asociación es responsable de la devolución del crédito, eso no el microempresario. Claro, eso es importantísimo, pero eso no solamente es importante para el crédito, sino es también para poner el producto en el mercado. Exacto. Porque el gran problema que se tiene es que está el intermediario y en realidad el intermediario es el que se queda con la mayoría de las ganancias del microproductor. Y si la asociación legal está funcionando ya por unos años y se nota que los microempresarios están tomando créditos que los devuelven puntualmente, que dicho sea paso puede ser un modelo para los campesinos también. Claro. Entonces sí ya pueden ellos acercarse al INCOP y solicitar la formación de una cooperativa, que tienen pasos formales a dar que tampoco son imposibles de cumplir, ¿verdad? Ahora, había también unos incentivos con el tema de la parte laboral,
porque resulta que lo más complicado es tener que pagar un sueldo mínimo a una persona cuando en realidad el volumen y el tipo de trabajo no da para poder pagar eso. Las microempresas tienen autorización por esta ley para abonar hasta el 80% del salario mínimo. Mejor dicho, el 80% del salario mínimo, Okay. no hasta el 80%. Y esa es una ventaja, ¿verdad? Porque son 20% menos por lo menos. Se hubiese podido poner un porcentaje incluso más bajo, así como para estudiantes, por Claro. ejemplo. Pero bueno, la ley dice que tienen Pagan eso, el 80% del sí, salario mínimo. del salario Ahora, mínimo. esto es solamente si han obtenido la cédula MIPYME, ¿verdad? Exactamente. La cédula MIPYME es como la formalización de las microempresas. Es para combatir justamente esto que viven en la clandestinidad permanente. Ricardo, pasando a otro tema, la diferenciación que existe en la parte tributaria. Yo creo que el Ministerio de Hacienda, a través del Viceministerio de Tributación, se equivoca en no dar difusión a lo que es la renta del pequeño contribuyente, que es una renta bastante sencilla, que se paga 3%, se podría simplificar un poco más, porque resulta que acceder a créditos que no son legales, al final me salen más que 3%, Sí. pagar los costos ocultos de trabajar ilegalmente me sale mucho más, pero desde que se implementó la ley que empezó con la renta del pequeño contribuyente, con el tributo único y pasó posteriormente a la renta del pequeño contribuyente, yo salgo a la calle y le pregunto al panchero, ¿vos conocés que tenés un régimen sencillo que se llama renta al pequeño contribuyente y podés facturar hasta 500 millones de guaraníes al año y entrar en el mercado formal? Y la mayoría de la gente no No sabe. conoce eso. ¿A vos qué te parece? ¿Qué mención o qué comentario nos podés hacer sobre esa renta al pequeño contribuyente y la posibilidad de difundir y que también los empresarios tomen el compromiso de ayudar a los pequeños productores, ¿verdad? Y esta es una de las tareas de este ministerio o viceministerio de MIPYMES, difundir todas esas ventajas que ya existen, ¿verdad? Pero no se está haciendo. Pero no son conocidas. Yo creo que no es suficiente que aparezca en la página web de la SED, No. porque ¿quién se va a ir a fijar en la página web de la SED siendo pequeño contribuyente, ¿verdad? Entonces lo que hay que hacer es encontrar mecanismos masivos de divulgación, Claro. que pueden ser las redes sociales que hoy en día están Y no tan en solamente, boga. a mí me gusta mucho la idea que estás mencionando de asociarlos, agruparlos, hacer justamente capacitaciones, porque se puede hacer hasta una aplicación en el teléfono para llevar la renta al pequeño contribuyente, que todos los pymes tienen un celular y es sencillo porque tenés 3 o 4 campos para llenar. Me gusta mucho la postura esta de poder asociarlos para poder acceder al crédito. Lastimosamente se nos está yendo el tiempo. ¿Qué mensaje podés dejarle a los microempresarios, sobre todo para salir adelante estas empresas que trabajan en familia, hasta 10 personas, y que son muy importantes para la economía paraguaya? Yo diría que los gremios que representan a las micro, pequeñas y medianas empresas tienen que ponerse las pilas, porque la legislación actual es favorable a las microempresas, solamente que hay que modificar con otro proyecto de ley la actual ley para microempresas, de tal forma que los microempresarios puedan hacerse socios de emprendimientos que les beneficien a ellos y sobre todo, estoy hablando desde el punto de vista legal, sobre todo que se les dé a ellos el derecho que ya existe en el IRAGRO, en el sentido de liberarlos de impuestos cuando sus ingresos anuales no llegan a superar los 36 salarios mínimos. ¿Sos Ya está. partidario de una nueva reforma tributaria que solucione este tema, que se vea el tema tan conflictivo ahora de la renta personal, y si es formalizador como se lo aprobó en el año 2004 o si quiere pasar a un proceso recaudador que se tendría que cambiar la ley? ¿Te parece que es el momento de plantear estas y otras reformas tributarias? Por supuesto que sé que estás a favor de todo lo que es el aumento de la tributación del sector de tabacos y de alcohol, que es uno de los más bajos. ¿Cuál es tu reflexión al respecto? Y creo que hay que poner en la mentalidad de la ciudadanía en general y de los contribuyentes en particular
que la reforma tributaria debería ser un proceso permanente. No es que haya que lanzar una nueva reforma tributaria, sino que a los gremios directivos ahora de las MIPYMES les digo, basta con que se haga un proyecto sencillo de modificación de la actual ley 4.457 en el artículo que habla de liberación impositiva y hacer valer allí los derechos que existen ya para los microproductores del IRAGRO. Simplemente eso. Claro. Y esta es una pequeña reforma que va a ser importante para ellos, ¿no? No solamente está violando también la igualdad de la ley porque trae un sector, una diferenciación por el simple sector, ¿verdad? Sí. Y a los gremios que representan a las microempresas también decirles que no sentarse a esperar a que el ministerio llegue hasta ustedes o hasta que el Banco Nacional de Fomento o al Crédito Agrícola, habilitación llegue hasta ustedes, sino que muévanse ustedes. Ustedes pueden hacerse ahora individualmente socios de las cooperativas de ahorro y crédito y si son varios que ya están trabajando conjuntamente, creen ustedes su propia asociación legal para que sean elegibles como destinatarios de créditos. Muchísimas gracias, Ricardo. Esperamos poder compartir en otras oportunidades tus importantes apreciaciones. Va a ser un gusto. Gracias. Muy bien. Y continuamos aquí en Educación Tributaria, paso a paso. Facultad Fotrien convoca a los profesionales contadores y auditores a la maestría en impuestos y auditoría, habilitada por el CONES por la resolución 191/17. Interesados en postularse para las becas parciales año lectivo 2018, enviar datos a becas@fotrien.edu.pi o www.ruoti.com.pi. Y bueno, haciendo un resumen de nuestro programa Educación Tributaria, paso a paso, con nuestro invitado especial, el doctor Rodríguez Silvero, hablando justamente de la importancia de las pequeñas empresas, queremos recordarles que se suscriban a nuestra fanpage Nora Ruoti, persona pública, donde podrán ver estos videos y mucha información. Y recordarles, 3 libros por semana se estarán sorteando para los que nos sigan a través de YouTube, Educación Tributaria Paso a Paso. La Facultad Fotrien está cumpliendo 10 años en el año 2018 y ha lanzado sus maestrías para el año lectivo 2018. Recuerde, usted puede solicitar las becas a través de nuestra página web y estas son las maestrías que vamos a tener. Maestría en Tributación y Asesoría Impositiva, en Auditoría Impositiva, Impuestos y Auditoría, Maestría en Derecho Comercial, Asesoramiento Impositivo y algo importantísimo, Contabilidad Estratégica y Tributación. Y redondeando, estuvimos hablando de esta ley, la ley 4.457, que justamente se creó para incentivar a las micro, pequeñas y medianas empresas que son definidas por el artículo 2 como unidades económicas que según su dimensión organizan el trabajo y capital y se ocupan normalmente de esto tan importante como es artesanía, industria, agroindustria, la parte agropecuaria, forestal, comercial y también de ciertos servicios. Dentro de estas nos hemos dedicado a aquellas que ocupan un máximo de 10 personas, donde normalmente trabaja el propietario y sus familias y facturan anualmente hasta 500 millones de guaraníes. Eso sería un buen ingreso. Ahora, lo que se ha incentivado es supuestamente la simplificación de los trámites y como nos dijo el doctor Rodríguez Silvero, la obtención de esta cédula MIPYMES es justamente uno de los hechos más importantes e instó a las autoridades del Ministerio de Industria y Comercio justamente a incentivar y dar mayor conocimiento sobre estas leyes. Lo importante es que estas empresas pueden pagar el 80% del salario mínimo, pero todas tienen que tener su carnet de MIPYMES.
Y analizando lo más importante, el apoyo financiero, hemos visto que la ley habla del acceso al crédito, a créditos preferenciales, pero lastimosamente esto no ha dado sus frutos porque falta aún mucho más. El doctor Silvero dice, es más fácil recurrir a las cooperativas que otorgan créditos a las pequeñas empresas que recurrir a fondos públicos como por ejemplo el del Banco de Fomento. Una idea muy importante justamente es la de nuclearse para poder a través de asociaciones diferentes integrarse, poder conseguir créditos, que es la propuesta que nos trajo hoy el doctor Rodríguez Silvero. Como bien nos explicó, exoneración impositivas como tal no hay, porque aunque la ley dice que están exoneradas, en realidad pagan los impuestos. Las pequeñas y medianas empresas podrán, si los municipios lo quieren, obtener beneficios. Pero acá está la parte más importante. Hay dos regímenes impositivos. La renta al pequeño contribuyente, que tiene una facturación anual hasta 500 millones de guaraníes, tienen que pagar el IVA y existen dos regímenes, el régimen especial y el régimen simplificado. Aquí no hay exoneraciones como lo hay en los pequeños productores rurales, que el monto exacto es de 73.480.428 guaraníes, equivalente a 36 salarios mínimos, que es lo que nos propuso justamente el doctor para que puedan hacerse en una próxima reforma tributaria. Bueno, y eso fue todo lo que pudimos compartir con ustedes hoy y queremos recordarles la suscripción a nuestro canal YouTube, nuestras maestrías que estamos teniendo y quieren probar ustedes este nuevo producto, Aula Invertida, escríbanos a www.ruoti.com.py. Espero que este programa haya sido de su utilidad y sobre todo, atención, cualquier persona que quiera trabajar cuenta con las herramientas legales. Hay que empezar de abajo, con una pequeña empresa. Con mucha actitud y mente positiva se puede llegar mucho más. Pero lo importante es estar legalizados para poder acceder al crédito y tener otros beneficios. Y las recomendaciones del doctor Silvero. Hay que seguir insistiendo en que estos beneficios sean más reales, más positivos y que cada día más podamos incentivar a las pequeñas empresas porque son el motor de nuestra economía. Muchas gracias.